Buenas tardes, señores, ¿qué tal? Muchas bendiciones para todos ustedes. Nueva vez aquí en su segundo programa, Reseteo con Adenauer. De verdad que estamos agradecidos de Dios por esta grande, importante oportunidad, ¿verdad?, que Él nos da de nosotros poder llegarles a ustedes a través de esta planta televisora, Ilustrados Radio TV Show. Ya ustedes saben, la semana pasada tuvimos un tema interesantísimo, la salud mental, con el pastor Ricardo de la Cruz. Después de este programa hemos tenido algunos debates en las redes sociales. Ustedes saben que estos temas no son fáciles de tratar y de hecho yo mismo en esta semana estuve haciendo muchas investigaciones en páginas web cristianas, en videos en YouTube y encontré, bueno, se puede decir que no encontré a nadie haciendo el análisis que nosotros estamos haciendo con relación a la salud mental de los personajes bíblicos o relacionado con las escrituras. Casi siempre este tema es tratado desde el punto de vista espiritual y usted sabe que por lo regular el tema está relacionado con el alma, el pecado. Desde ese ángulo es que se trata mayormente en las congregaciones. Hoy y el domingo pasado nos estamos atreviendo a irnos un poquito más allá porque resulta ser que la gente por lo regular ve a los personajes de la Biblia como ángeles intocables que no pueden ser tratados, que no pueden ser analizados. Parece que no iban al baño, parece que no orinaban, ellos solamente comían, tenían relaciones sexuales y eran héroes. Eso es lo que más vemos en los análisis que se hacen de alguna manera. Con esto no digo que sea malo eso, sino que muchas veces no queremos hacer una evaluación de posibles casos de trastornos, si es posible decirlo, en algunos personajes bíblicos, y nosotros hoy vamos a seguir con ese tema. La semana pasada era salud mental. Y hoy vamos a tratar los problemas de trastorno en las personalidades o en los personajes bíblicos, algunos de ellos, no todos. Quizás usted escribiendo, comentando, pudiera arrojarnos luz, pudiera presentarnos algunas evaluaciones que usted de manera personal ha hecho, pero al final usted tiene la última razón. Recuerde que reseteo simplemente trae los temas. Aquí se resetea la mente de la gente, porque lo que buscamos es que usted analice, que usted estudie, que usted indague. La verdad absoluta nadie la tiene, yo no la tengo, el invitado no la tiene, pero sí compartimos los análisis y al final con esto lo que hacemos es podernos valorar, no basado ni siquiera en el conocimiento, sino en realmente lo que es la persona, un ser humano. Así Pastor Ricardo, bendiciones. Amén, amén. Buenas tardes. Cuéntemelo, ¿cómo va todo? Todo bien, gracias al Señor. Aquí estamos. Me imagino que usted esta semana, mire, viene revolteado con este tema, porque yo me imagino también, eso son cosas mías, que usted ha visto mucha gente diciendo que Ricardo, esos temas, díganme cómo se ha manejado en la semana, qué ha hecho. No, estamos siempre preparados. Siempre preparados. Mire, yo voy a comenzar con una pregunta que le iba a dejar de último y voy a iniciar con ella. Hay personas que entienden que una persona que no tiene la profesión de la psiquiatría no puede hablar de estos temas de esquizofrenia, trastornos, la bipolaridad, porque sobre todo en nuestra época nos ha tocado ver que estos temas se tratan muy de la mano con la medicina. Por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, yo estuve viendo que se hace un estudio en el cerebro mucho más profundo que quien inició con el tema de la esquizofrenia, porque el que inició con el tema de la esquizofrenia simplemente analizaba comportamiento. Hoy la tecnología ha permitido que se renueve el estudio, que se vaya mucho más allá, y todavía incluso no hay mucho consenso, aunque en algunos puntos sí, pero hay detalles que todavía no se han podido poner de acuerdo. Entonces, yo quisiera saber qué opina usted con relación, o qué le diría usted a las personas que cuestionan que usted como pastor, como politólogo, como abogado, como enfermero que trabaja en el área de psiquiatría, que la gente dice, no, el pastor ese no es su área, el pastor debe estar en otra área. ¿Qué usted opina con relación a esa postura, esa inquietud? Las opiniones solo son eso, opiniones, y hay que respetarla. Cada opinión se respeta. Y nosotros, el que entiende eso, lo respetamos, lo dejamos
en su punto. Lo único que nosotros, por ejemplo, si vamos a hablar de un tema es porque tenemos cierto conocimiento del mismo. No que lo conocemos a plenitud, a fondo, pero de la parte que conocemos, de eso vamos a hablar. Porque no nos gusta incurrir en temas que no manejamos y que no conocemos. Excelente. Yo entiendo que sí, que usted tiene su conocimiento en esa área. Claro está que ciertamente mientras el área profesional de una persona está bien definida, aporta mucho más. Eso es indiscutible, pero yo creo como usted que lo más importante es saber que todos tenemos algo que aportar y que nos preparamos para eso. Yo creo que usted en ese sentido va en ese camino. La semana pasada, Ricardo, usted terminó dejándonos dos bombas molotov aquí, que tuvimos que concluir el programa con eso, porque usted decía, cuando nos referíamos a la esquizofrenia y a la bipolaridad y a la depresión, que habían personajes bíblicos que era evidente que tenían algún trastorno. Por ejemplo, usted mencionaba a Saúl. Y aunque usted dio algunos detalles, vamos a abundar en esos dos personajes principales del momento, de la misma época, que es Saúl y David. Iniciemos con Saúl. ¿Tenía trastornos mentales o algún trastorno el rey Saúl? Sí, es evidente. Primero hay que destacar que cómo se llega a un diagnóstico. A un diagnóstico se llega partiendo del análisis. Y en psiquiatría se parte del análisis conductual. Y con el referente bíblico que nosotros manejamos, con el referente bíblico que nosotros tenemos, y con los aportes de la ciencia, nosotros podemos ver que lo descrito en la Escritura con relación a Saúl y a su comportamiento, Saúl manifestaba problemas de salud mental, con el hecho de la bipolaridad que este personaje ponía de manifiesto. En un momento se mostraba muy agresivo, otro momento se mostraba muy tranquilo y tenía episodios de violencia repentina. Con relación a David, que espérese. No, pero voy con David con relación al Saúl. Ok. Porque nosotros vemos que Saúl le decía a David que era su hijo, que lo amaba, que lo quería, pero también en otro momento lo quería matar. Incluso en la misma mesa tenía una lanza y le tiraba a matar. Pero aquí hay un problema, porque en este caso, lo que comúnmente hemos dicho, hemos entendido y hemos divulgado es que David tenía un espíritu, Saúl, perdón, tenía un espíritu de parte de Dios que era enviado para atormentarle. Ahora, la pregunta sería aquí, ¿era un espíritu a la manera en como lo conocemos hoy? Porque hoy hablamos de demonios, ¿verdad? Una posesión demoníaca. Y se habla de David tocando el arpa para tranquilizar a ese humano. Entonces, la pregunta es, ¿era un espíritu como lo conocemos o es simplemente que se está haciendo la descripción de un comportamiento que difería de lo que debía de ser lo normal en el rey Saúl? Mire, estoy de acuerdo con el planteamiento como usted lo formula. Por el hecho, el escritor habla de un espíritu de parte de Jehová. Pero ¿por qué él habla de un espíritu de parte de Jehová? Porque él está viendo el comportamiento inusual del rey. ¿Qué el rey hacía? Se mostraba intranquilo, agresivo en su casa, y asumen esto como que es un espíritu que provoca esa intranquilidad en él. Ahora bien, ¿qué buscan? Están buscando métodos para tranquilizarlo. La conclusión que llegan los asesores, tú necesitas a alguien que tenga una melodía, que venga con una música, vamos a buscar a alguien para que genere un ambiente de tranquilidad. Una terapia. Una terapia musical. Ah, hay uno. Y consiguen a David. Entonces, David lo introducen en la corte de Saúl, y cuando Saúl está en esos episodios que son repentinos, episodios que se manifiestan con violencia, con intranquilidad, entonces cuando él toca, logran conseguir que Saúl
esté tranquilo. El espíritu no fue reprendido, ni nada de eso. Se le provocaba un ambiente de tranquilidad, de armonía, lo dejaban tranquilo, con una musiquita serena, y el hombre entraba en calma. Es decir, que en este caso pudiera ser entonces como lo que nosotros vemos en nuestra época. Por ejemplo, cuando nosotros vemos dos personas embojotadas, dominicanamente hablando, dándose golpes, lo normal es que el que esté viendo dice, ¿por qué fue lo que le dio a fulano? Fue que se le metió el diablo. O sea, el comportamiento que asume la persona, el que está viendo, es que esa persona está en una actitud y que está siendo influenciada en la palabra por Satanás. Y a eso quizás él le da una connotación de un espíritu fuera del espíritu de esa persona. Naturalmente, el que está alrededor, que no tiene mucho conocimiento, también diría lo mismo. Pero cuando uno hace un análisis, al final lo que estamos viendo es un comportamiento, la muestra de una ira, producto de una depresión, producto de una situación que tenga la persona. Entonces, por eso esa persona reacciona en esa línea. Más o menos eso es. Esa es la idea, más o menos. Esa es la idea, correcto. Ok, entonces, Saúl ciertamente lo que estaba mostrando ayer era que tenía problema de bipolaridad, porque una mostraba alegría y en otro lado mostraba esa actitud como negativa, de violencia. Correcto. Ok, ¿pudiera haber otros ingredientes ahí de otro tipo de trastorno o solamente usted se centraría en la bipolaridad, en su análisis personal? Es lo que la Biblia más destaca en Saúl. Es lo que la Biblia más destaca. Por ejemplo, nosotros nos vamos al episodio de la guerra, porque Saúl era un guerrero. Pero en el episodio, cuando se presentan los filisteos y está el gigante Goliat, dice que Saúl estaba temblando de miedo cuando el filisteo se paraba y se pronunciaba de manera consecutiva. Entonces, Saúl estaba buscando una salida. Entonces, estamos viendo al rey atemorizado. No es lo habitual, porque imagínense donde el rey, que es cabeza, donde Saúl, que era un guerrero, se pone de manifiesto que está atemorizado. Ya usted puede imaginarse cómo está todo el resto del ejército, o sea, temeroso en su totalidad, porque estamos hablando del rey. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Los subalternos de Saúl lo conocían. Los episodios de Saúl llegaron a tal grado, en su nivel de locura. ¿Quién ungió a Saúl como rey? Lo ungió Samuel. ¿Quién era Samuel? Samuel era el sacerdote, era el juez, era el representante de Dios, era la voz de Dios, era con quien Dios hablaba, era el que mandaba la palabra. ¿Y qué tuvo que hacer Samuel cuando Dios le dijo que ungiera a otro rey porque ya él había desechado a Saúl? Él tuvo que disimular la verdad, para usar un término simple, para usar un término que no vaya a causar escozor en alguna gente. Disimuló la verdad y le dijo, pero si yo digo que voy a ungir, Saúl me va a mandar a matar. O sea, él sabía el nivel de inestabilidad emocional que tenía Saúl. Dice Samuel, pero él me manda a matar si se entera que yo voy a salir bueno, entonces él sale con el pretexto de que va a hacer un sacrificio para poder ungir a uno de los hijos de Isaí, que ya conocemos la historia. Interesante que usted haga este planteamiento, porque tenemos en dos personajes algo en común, y es el término ungir. El cristianismo, en su interpretación, la palabra ungir lo ve en un sentido de que a quien Dios seleccionó es como que se le posa el Espíritu Santo, y por lo tanto no pueden darse ningún tipo de comportamiento que riña con ese ungimiento. Saúl, ungido por Samuel, como usted acaba de decir, se supone que fue elegido por Dios, porque fue Dios que dio la orden de que se le echara el aceite. Y David también ocurre lo mismo, y vemos otros comportamientos muy distintos a lo de Saúl. ¿Puede un creyente, habiendo sido ungido, tener comportamientos de bipolaridad, de esquizofrenia,
cualquier otro trastorno. ¿Puede un creyente tener esas debilidades? Pero la tenemos ahí, la tenemos en la Escritura, que es en lo que nosotros decimos que creemos. Entonces, si yo digo que creo en la Escritura, yo tengo que creer en lo que ella dice, en lo que ella establece. Entonces, yo no puedo buscar cómo suavizar cosas a conveniencia, porque ungieron a Saúl, pero Saúl era humano. Posteriormente se dan cuenta de que se ha cometido un error al ungir a Saúl, porque posteriormente dice que su reino fue cortado al segundo año de su reinado. Él duró 38 años reinando sin el consentimiento de Dios o sin la aprobación de Dios, ya con un rey que estaba ungido, pero se mantenía fuera del reino como tal, pero siguió siendo rey, con todos sus problemas, con toda lo que esto conlleva. Que escuchamos a David posteriormente diciendo, cuando tuvo la oportunidad, se le presentó la oportunidad de matarlo, él dijo: líbreme Jehová de poner la mano contra su ungido, porque él entendía que Saúl era el ungido y realmente Saúl era el ungido, pero esa era una convicción que tenía David con relación a un aprovechamiento que posteriormente él haría de esa condición. Me llega a la mente también preguntarle, tenemos un caso muy distinto a nuestra época, porque en nuestra época puede ser que hay casos específicos que se vea, aunque ya la ciencia dice que de aquí a algunos 30 años, 20 años, los casos de depresión y la esquizofrenia va a ir en aumento, pero haciendo una distancia de nuestra época a la época de David y Saúl, yo pregunto, el contexto en el cual ellos vivían, o se dice que vivían, tiempo de guerra, donde eran asediados por los vecinos, donde no podían tener una tranquilidad normal, además del patriarcado, que siempre era el determinante en muchos de los comportamientos de aquellos tiempos. ¿No podrían esos tiempos de guerra haber afectado el sistema nervioso del rey Saúl y de los personajes bíblicos, tanto así que pudiera en ello darse o evidenciarse algún comportamiento o algún trastorno? No lo veo de esa manera, porque era el contexto de la época. Era el contexto de la época. Lo normal era la guerra. Lo normal. O sea, en los tiempos relativamente de paz, de tranquilidad, siempre se estaba esperando una guerra. O sea, los personajes de esa época vivían conforme al periodo de guerra. Única y exclusivamente. Pero esos reyes tenían que ir a la guerra. O sea, usted tener que degollar personas, incluso muchas veces quizás hasta un familiar, no causaba algún malestar que pudiera afectar negativamente la mente de ese individuo. Para usted suena, usted dice degollar y pone la cara como que wow, pero eso no era nada. Ajá. O sea, estoy hablando de la época. Okay. En la época ese era el pan, vamos a decirlo de esta manera, el pan nuestro de cada día. Eso era su accionar. De hecho, nosotros vemos los sacerdotes. Lo mandaron a la guerra y esos que están ahí, ¿quiénes? Fan, agarraba y lo mataba. ¿Cuánto no mató Samuel? Samuel degolló muchísima gente y él no era un guerrero, pero le presentaron gente que Saúl debió matarlo y dijo, no, bueno, vamos a matarlo. Moisés. O sea, encontramos personas en la época que actuaron conforme a su época. Los trastornos y las situaciones que se presentaron en ellos, propio del ser humano, de los desórdenes propios de la mente, del cerebro, se manifestaron posiblemente por otras causas, no por la guerra per se, porque la guerra era parte de su diario vivir, de su cotidianidad. Okay. Vamos entonces con el rey David. Soltamos a Saúl, vámonos con el rey David. ¿Cuáles trastornos aparentemente tenía David, de acuerdo a su visión, a su cosmovisión? La situación de David es diferente. Cuidado con el ungido. No me vaya a hablar mal del ungido. ¿Ok? Bien, vamos arriba. Era un ser humano. Dele. Era un ser humano. Ajá. Pero la situación de David era diferente. Porque nosotros nos movemos al entorno familiar de David.
y vemos posteriormente, porque lo que pasa, por ejemplo, en la niñez, afecta en la vida adulta. Y David puso de manifiesto carencias que tuvo en su niñez. Por ejemplo, notemos cuando Samuel se desplaza a la casa de Elí. Porque esto nosotros vemos en los púlpitos cómo se analiza de manera positiva para favorecer a David. Cuidado. Pero esto no favorece a David, no favorece el comportamiento de David como adulto. Muy por el contrario, lo perjudica. ¿Por qué? ¿Qué nosotros vemos? Nosotros vemos en esta narración, en esta escritura, cómo llega Samuel y dice que en la casa de Isaí Dios le ha dado la comisión de seleccionar al rey. Pues todos se preparan. Esaú prepara a sus hijos. Y cuando Samuel procede, conocemos la historia. No, este no, porque yo no miro lo que mire el hombre. Ok. Pasaron todo y se te acabaron los hijos, le dice. No, todavía queda uno, es el pastor de ovejas, o sea, él está por ahí. Era un despreciado, un marginado. Era un marginado dentro de su familia. O sea, esto provoca daños. Eso provoca daños. Porque si hay una reunión familiar, porque el sacerdote está en la casa, fue a visitarlo con la intención de hacer un sacrificio, que fue lo que se comunicó. Recuerde que él dijo que iba a hacer un sacrificio y selecciona la casa de Isaí para eso. ¿Por qué falta un miembro? No un esclavo, no un siervo. Falta un miembro de la familia, hijo, que es hijo. Entonces está fuera. Entonces hay problemas ahí. Pues nada, se procede y se unge. Esto en vez de reducir el malestar, lo que hace que va increciendo el malestar en la casa con relación al hijo menor. Porque ahora los mayores han sido puestos de lado para favorecer al menor. ¿Comprende? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a otro episodio, cuando están en la guerra, que los hijos de los mayores de Isaí forman parte de los ejércitos de Saúl, el padre manda a David a ver cómo ellos están, a llevarle un queso y a llevarle algo. Cuando David ve la batalla, que está el filisteo, David se emociona. ¿Y qué le dice Elías, el hermano mayor? Que él debía estar en el campo, cuidando sus ovejas. Él le dice: yo conozco la malicia de tu corazón. O sea, yo sé lo malo que tú eres, lo perverso que tú eres. Tú debes estar cuidando. ¿A quién le dejaste las pocas ovejas que te quedan? O sea, que tú no has servido ni siquiera para cuidar las ovejas, porque ya te quedan pocas. Y pone de manifiesto en esas expresiones el desprecio. Posiblemente él está siendo el portavoz de lo que piensan todos sus hermanos. Muy probable. Eso es muy probable. No, tú sabes que yo lo que estoy es hablando, le dice David. O sea, tú me conoces. Es mentira que esos sentimientos que reflejó el hermano, que conocía, que decía que conocía cuál era el corazón de David, no eran ciertos. Eran verdad. Él sabía, porque él conocía a su hermano. Él sabía con el nivel de rencor que ese muchachito iba creciendo y el nivel de dolor que él iba creciendo. Espérese, pastor, espérese. Sensei, mira, vámonos a una pausa. Que el pastor acaba de decir ahora mismo, acaba de decir que David creció con rencor, y eso él va a tener que detallarlo aquí. ¿Cómo me demuestra que David creció con rencor y que eso terminó trastornando su mente? Vámonos. Bueno, esto se puso interesante ahora porque el pastor acaba de dar un dato en el set anterior, muy incómodo, porque realmente decir de David lo que él dijo, hay que tener valentía y coraje. Antes de que él responda esa pregunta, quiero recordarle a nuestros televidentes que ustedes pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas que tenemos: Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Ustedes pueden buscarnos ahí
y pueden hacernos cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier inquietud y tener esa interacción con nosotros, que de manera personal también yo me encargo, aparte del equipo, de responder. Debo decirle también que nosotros tenemos una página web, www.adenauermorales.com, a fin de que también allí estos videos usted lo pueda visualizar en tiempo real, aparte de otras informaciones, noticias y demás que estaremos compartiendo allí para que usted pueda estar bien informado en todas las áreas habidas y por haber del ser humano. Así que ya ustedes saben, pueden conectarse con nosotros a través de esas redes. Pastor Ricardo, usted dice de David cosas muy fuertes. Mire, a mí me dicen que me van a suicidar, me van a paliar, me van a apedrear, pero yo no creo que de esta usted se pueda salvar más que yo. Denos detalle otra vez de eso que usted dijo de David. David con rencor, David creció con rencor y eso generó comportamientos de trastornos en él. Correcto. Vamos a ver. Y lo vemos manifestado en su accionar. Porque solo un accionar como el de David en determinadas ocasiones pone de manifiesto que él venía arrastrando problemas de rencor. ¿Cómo él puede tener rencor si a Saúl le perdonó la vida en un momento? ¿Qué pasó ahí? Que él le perdonó la vida a Saúl. Bueno, aunque a otro no le perdonó la vida. Hay cosas que nosotros debemos dejar como puntuales con relación a David. Vamos a ver. Yo quiero partir del hecho bajo lo que se ampara mucha gente para proteger de manera excesiva a David. Y es que David era conforme al corazón de Dios. Ay, se va a meter ahí, pastor. No, pero si no me meto, me meten. Mejor entro solo. Vamos a ver. Entonces, cuando decimos que David era conforme al corazón de Dios, ¿de qué estamos hablando? Que David era bueno. Eso es lo que se deduce. No. Y que era ungido. No. Que David... Y que Dios se complacía en todas sus acciones. No, nunca jamás. Pero el ungido David era el hombre que Dios necesitaba para una misión específica. Recuerde que estamos hablando del establecimiento de un reinado, el establecimiento de un pueblo con una jerarquía de reinado, cosa que Saúl no pudo completar por los problemas que afectaban a Saúl, por su carácter ambivalente, por su bipolaridad. No pudo materializarlo. Entonces, ahora se necesita a alguien. El que está comandando las tropas es Dios. El que lleva a ese pueblo y quiere establecerlo, y quiere establecerle un reinado es Dios. Ahora él necesita a alguien. Una persona como David. Como David, a pesar de sus problemas. O sea que Dios, a una persona con tantos problemas, lleno de rencor, quizás habiendo otras personas como María, que se dice, bendita entre todas las mujeres eres tú. Se supone que había, porque, por ejemplo, el mismo Samuel se supone que era la voz de Dios. ¿Por qué no a Samuel? ¿Y por qué a David? Con rencor, con trastorno, y que al final tampoco iba a completar todo lo que se requería, igual que Saúl, porque también falló. Pero el reinado establecido fue el de David. El reinado establecido, David cumplió la misión para la que él fue escogido. Eso hay que analizarlo bien, pastor. El establecimiento lo hizo David con ese carácter y con todos esos problemas que él tenía. Eso era lo que se necesitaba. Vamos a ver. Eso era lo que se necesitaba. Entonces, usted me va a decir que una persona como David, solamente le voy a poner un caso para ver tan bueno que era David, cuán bueno era David, y cómo ese corazón de David se pone de manifiesto en el episodio de Urías. Sí, mandó a asesinar a Urías. Pero no, eso suena simple. Eso suena simple. Usted en ese episodio, usted conoce el corazón de ese señor. Le coge la mujer. Le coge la mujer. Cuando se entera que es la mujer de él, manda a la mujer para la casa. Pero la mujer, cuando llegó al palacio, le dijo que era la mujer de Urías. Sí. Ella se lo dijo. Sí. Pero él no le paró a eso.
O sea, él está con la mujer de Uría, consciente de que es la mujer de Uría. Del general de su ejército que está en batalla, peleando por el reinado de David. Y David le está cogiendo a la mujer. Lo manda a buscar y la manda a ella a su casa y lo manda a ir a su casa que vaya a vivir con la mujer porque se entera de que la mujer está embarazada. ¿Se enteró ese día? No. ¿Cuántos días pasó David con la mujer de Uría en la casa? Se ve que unos cuantos días. Es posible que duró. Él tenía tiempo de reflexionar. Decía, caramba, fue un error. No, cuando la mujer le dice, ahora estoy yo embarazada. Que eso no se da cuenta de la noche a la mañana. Las manifestaciones son posteriormente. Cuando se entera, no, espérate, eso yo lo resuelvo. Manda a buscar a Uría y lo manda, lo emborracha. Ay, padre. Pero el hombre es calculador. Lo embriaga y lo manda a la casa. Pero Uría no se va a la casa. Porque él dice que sus compañeros no van a estar en batalla y él va a ir a acostarse a dormir con su mujer. Porque era regla de que en ese periodo ellos se abstuvieran y estuvieran concentrados en la guerra. Esa era la reglamentación de la época. Y él quiere cumplir con esa reglamentación. Pero David lo mandó a la casa para que violente esa reglamentación. Entonces la pregunta es, ¿cuál era el trastorno real de David? Espérese, para que usted me diga qué tan bueno es él. No, bueno, ya yo sé que no era. No. O sea, no era bueno nada. Yo soy un ángel delante de David. Escribe una carta diciéndole a Joab, general de su ejército, que agarre a Uría, lo ponga al frente de la batalla y cuando ellos estén peleando, que la batalla arrecie, que les retire los que van detrás para que Uría muera. ¿Y usted sabe a quién le dio la carta para que la lleve? Al mismo Urías. Al mismo Uría. Le está dando su sentencia de muerte a él mismo para que la lleve. El tipo era leal porque ni siquiera la abrió en el camino. Ni por sospecha. Ni por sospecha. Entonces estamos hablando. Ese sí estaba acuerdo de ese. Entonces usted me va a decir que esa mentalidad de David no venía arrastrando situaciones, trastornos, para que él actuara con tanta pasividad, con tanta tranquilidad, con tanta serenidad para orquestar el mal. Mire, esto es interesante. Mire por qué, pastor. Es interesante porque a Saúl lo ponemos con un espíritu, lo ponemos poseído por tratar de matar al ungido, pero no vemos espíritu en el ungido matando, adulterando, fornicando y haciendo todas las travesuras, y mucho más no lo vemos con ningún tipo de comportamiento parecido al que usted está hablando, con trastornos mentales. Que cabe destacar, y es bueno que lo repitamos, que lo hicimos la semana pasada, que cuando hablamos de trastorno, bueno, antes se decía enfermedades mentales, ahora se ha corregido y se dice trastorno. No estamos hablando de una persona que pierde todo el sentido, claro, sino que está consciente de lo que hace, pero actúa con anomalías en su salud mental. Porque la salud mental lo que trata es de mostrar a la persona que está bien de la mente, que está bien en su accionar, que está bien, trabaja para que su entorno esté bien. El que está afectado, el que está trastornado, el que tiene un trastorno, específicamente no ve la felicidad en él, ni busca la felicidad en el otro. ¿Estamos de acuerdo, verdad que sí? De acuerdo. Sigamos entonces con David. Entonces, ese David que presenta estas situaciones, nosotros lo vemos como un rey, un ungido. Pero ¿por qué no se le atribuye posesión de espíritu? Porque el escritor no hace el señalamiento como lo hace. Parece que ese escritor estaba más a favor de David que de Saúl. Él era un buen escribiente, pero a favor de uno y en contra del otro. Eso se da hoy igualito. Puede ser. Porque era un escribiente, ¿verdad que sí? Porque la historia es del que le escribe. ¿Qué tú decías, Samuel? Que posiblemente no era el mismo. Posiblemente no el mismo, claro. Eso es, históricamente es así. Claro. Correcto, correcto. David entonces pudiera llamarse, me dicen aquí, me dice una persona, que eso es una conducta psicópata la de David. Lo que describimos con relación a Uría parece una psicopatía. Okay. Parece un psicópata. Porque diseñar un plan para matar a alguien, matar a un inocente, porque si se diseña para matar a un culpable, está bien.
pero tanto nivel de saña hacia un inocente, con tanta ecuanimidad, con tanta tranquilidad, escribir la carta y mandar a decir, a tal punto que Joab lo conocía bien a David, que cuando manda el informe de la guerra, le dice a la persona con la que él manda el informe, tú le vas a comunicar al rey tal y tal, tuvimos tantas bajas, murieron tantos, nos acercamos al muro. Y cuando él diga por qué se acercaron al muro, ustedes no saben que de los muros tiran cosas y matan desde ahí. Entonces, cuando él te diga eso, tú le vas a decir, y murió también Uría. O sea, como así. Él hasta enseñó al otro a hacer lo mismo, a mentir de la misma manera y a engañar de la misma manera de él. Vamos a hablar de disimular una verdad. Eso sí está buena. Entonces, cuando él le lleva la información de la guerra a David, que David se exaspera porque él ha dado las instrucciones y ellos deben saber combatir. ¿Por qué se acercaron demasiado al muro? Ustedes no saben. Le dicen, ay, murió también Uría. Ah, está bien, en la guerra siempre hay pérdida. Esa fue la reacción de David. O sea, bajó, o sea, ya se cumplió lo que yo quería. El hombre no era bueno. ¿Y qué trastorno finalmente usted da de David? ¿O qué diagnóstico, mejor dicho? ¿Qué diagnóstico usted da de David en este caso? Aquí hay alguien que dice que él podía ser un psicópata. Pudiéramos contextualizar, porque como decía ahorita, en el contexto de él, no sé si eso se podría describir como psicópata, una gente que está acostumbrado a matar. David era bastante calculador. Le digo que la descripción del episodio es como un psicópata. Claro, no era un psicópata en toda la manifestación de lo que era David. Pero David disimulaba muy bien. David podía preparar el ambiente para que mataran a alguien y le daba el pésame muy tranquilo. Él sufría constantemente de depresión, ¿verdad que sí? David, en toda su vida se dieron esos episodios de depresión. De hecho, y sus escritos, lo que se le atribuyen a él, correcto, indica de que era una persona totalmente depresiva. Correctamente. Y en el entorno familiar vemos las situaciones que se dieron en la familia, fruto de ¿qué? De que David no pudo manejar su familia, no pudo dirigir y conducir bien a su familia. Un hermano mata a un hermano viola a una hermana. Todo eso se da dentro de la familia de David. Sí, la sublevación de su hijo Absalón. Correctamente. O sea que al final se ve que la familia tenía comportamientos inadecuado, que al final si se pudiera hacer un estudio, fruto del comportamiento de David. Ajá. Fruto del mismo comportamiento de David, porque si él viene de un seno familiar donde él sufrió trastornos, donde él sufrió problemas, no podía generar otra cosa si no fuera lo mismo o reproducirlo en la familia que le tocó a él formar. Excelente. Mire, aquí tenemos unos comentarios, vamos a ver qué dicen aquí. Aneudi saluda y dice que no puede ver el programa ahora porque viene de camino de una administración. Aquí tenemos al editor de nosotros, dice, bueno, personajes con problemas mentales, recuerden siempre que la locura en los personajes bíblicos hay que evaluarlo de manera diferente a lo normal. Eso dice mi amigo Justino. Natanael Carrasco dice, el rey está distraído por haber sido desechado por Dios. Eso dice con relación a Saúl. Dice, está frustrado porque sintió al desobedecer a Dios. Okay. Desechado porque sintió al desobedecer a Dios. Bueno, no lo entendí bien ahí. Dice Ibelice de la Rosa, buenos días. Todos tenemos trastorno. Eso es una pregunta que le hacen. Todos tenemos trastorno. ¿Es lo mismo trastorno y fobias? ¿Son diferentes? La fobia es un trastorno. Fobia es un miedo, por decirlo de alguna manera simple, un miedo exagerado. Es una fobia. Ok, entonces ella dice que si todos tenemos trastornos. En cierta medida, como seres humanos, atravesamos situaciones como vimos la semana pasada, que en un determinado momento podemos pasar por depresión. Okay. El peligro de la depresión es permanecer en ella y que pase a una depresión media, a una depresión mayor. Ahí estaría. Ok, entonces trastorno y fobia, dice ella, no es lo mismo. La fobia es un trastorno, porque usted puede tener miedo, pero cuando usted tiene fobia es porque ese miedo
lo superó a usted. Ok. Entonces ya se convierte en un trastorno. Ok, dice ella, David como todos vivió eventos traumáticos en su infancia, juventud y adultez. Denis Paredes dice en reseteo, ahí está Sensei, mira, no lo viste en fuera de cajón esta mañana, pero está aquí en reseteo, te calentaste ahí, mijo. Miguel Ángel Ureña se explota de la risa, como decimos dominicanamente, pero no voy a decir la otra palabra, eso se lo dice el hijo suyo cuando lo lea en su casa. Así. Carlos Ferreras, escuchando, dice él, dice Denis, yo digo que una de las peores familias es la de David. O sea, en la Biblia él dice que todo lo que él ve en la Biblia, de la que él ve, la familia de David junto con David es la peor. Es que dieron manifestaciones extraordinarias. O sea, ahora mismo, si eso hubiesen sido miembros de una iglesia de la de nosotros, esa gente no estuviera ni siquiera como miembro en una iglesia. Miguel Ángel Ureña dice, David adoptó el patrón de conducta que vivió desde niño y por ende formó una familia disfuncional. Pero hay gente que está en sintonía con nosotros, que está No, pero yo quiero ver lo que no están en sintonía, diciendo lo contrario, que no hablan por aquí. Están claros. Ok, entonces, ¿qué otro personaje usted le hace un diagnóstico y usted dice que evidencia un trastorno? Hay con trastorno, por ejemplo, pasajero. Ajá. Por ejemplo, hay uno que lo califican como loco. Sí. Lo califican como loco y es posible que en su accionar, en su comportamiento, lo tipificaran de loco. A ver, ¿cuál es Estamos ese? hablando de un profeta. Ajá, ¿cuál es ese profeta? La Biblia no registra el nombre de él, pero sí fue el profeta que ungió al rey Jehú. Ok. Lo mandó Eliseo con una palabra. Eliseo lo manda y le dice, ve a la casa de Jehú. Tú vas a encontrar que hay mucha gente allá. Tú entras, consigue entrarlo a la habitación y vete con esta redoma de aceite. Cuando tú entres, tú le vas a decir esto: Jehová te ha ungido como rey sobre Israel. Y y Jehová tomará venganza de fulano, 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 fulano. O sea, le está dando una lista de la gente que el profeta dice que Jehová va a eliminar. Pero indirectamente le está dando la comisión a Jehú para que elimine esa gente. Ajá. Cuando el hombre va, el profeta, entra y dice, saludo, quiero hablar contigo, jefe. Él dice, ¿con cuál de los jefes? Porque había una reunión había muchos. Y él dice, contigo. Entonces lo lleva al cuarto y allá lo unge y le da la palabra. Eliseo le había dicho, cuando tú termines, abre la puerta y sal corriendo, no te pares, tú corre y corre y corre lo más que pueda. Cuando él sale, que se manda, entonces Jehú sale y le preguntan los que están ahí, ¿y ese loco qué te dijo? Esa es la expresión que usa la Biblia. ¿Por qué le dicen ese loco? No hay definiciones. Pero cuando nosotros hablamos de una persona que se le dice loco en ese contexto, es por su manera de conducirse y por su accionar. Entonces, es entendible que el tipo lo tuvieran como loco en la comunidad. Un loco y anda en la compañía de profetas, pero ese es el loco. Pero aquí de loco vemos igual, algo parecido. No sé si tendría alguna relación Nabucodonosor. Sí, pero Nabucodonosor perdió la razón. Perdió la razón. Estuvo, sí, loco. Fuera, comiendo hierba, le cayó el rocío, le crecieron los cabellos, la barba, todo. Estaba como un animal. Hasta que él mismo dice, recobré la razón. Ok. Ese sí tenía un trastorno real. Bien descrito. Bien descrito en la escritura. En el caso de David, que decían que duró 2 años loco. Ahí él estaba haciéndose loco por un beneficio que él buscaba. Y una gente puede durar 2 años, pastor, haciéndose loco, comiendo en la calle, en la basura, y no quedar con nada en la cabeza. Dígame, ¿puede una persona durar 2 años aguantar eso
simplemente por un beneficio. No, espere. Porque tiene que quedarle algo de locura. Fíjese, algo tiene que quedarle, varón. Fíjese algo. A David no le faltaban muchas cosas porque él No le faltaba mucho. Él se manejaba. Él se manejaba. Pero ya él tenía casi la totalidad de la locura. Él se manejaba. Él finge locura cuando está frente a los filisteos. Sí. Recuerde que le comisionan un lugar para que ellos vivan. Él viva con sus hombres. Y él ahí salía escondido, hacía excursiones, mataba muchísimo y volvía. Y se quedaba ahí tranquilito, como que no estaba pasando nada. Hasta que le pasara su aparente locura. Pero, ¿por qué los filisteos no dudaron de la locura de David? Habría que preguntarse eso. ¿Por qué no dudaron de que él estaba loco? Y le permitieron quedarse y estar ahí. Posteriormente no le permiten ir a la batalla, a la batalla de los filisteos, que él insistentemente dijo que quería ir. Pero David sí tenía su trastorno. David tenía su trastorno. Es evidente con relación a su comportamiento. Ok. Hay un personaje que quizás sea ya el último que nosotros analicemos, que quería que se evaluara su conducta. Es Sansón. Sansón sabemos que se dice que era nazareo, o sea, no podía beber vino ni sidra, tenía que tener el voto del cabello por un largo tiempo, que es la característica principal que lo representa. Pero este jovencito, en todo lo que nosotros podemos ver en el libro de Jueces, tiene cualidades y características que no pintan ni siquiera la de un juez, como es lo que trata de presentar el libro de los jueces. ¿Por qué digo que es totalmente diferente? Bueno, porque se supone que el juez lo que hace es juzgar. Se le presentan los casos, de acuerdo a como lo vemos en las mismas escrituras, se le presentan los casos y él determina realmente cuál es la verdad y cuál es la mentira, y en base a eso, entonces dictar sentencia. Pero lo que vemos en Sansón es una persecución constante contra los filisteos, y lo que se denota allí es que el tema de él es más por venganza. No necesariamente por la justicia del pueblo, sino más por venganza. ¿Cuál análisis hace usted de ese personaje? Y salud. Gracias. Hay que notar que en los jueces ese juzgar entre una situación y otra no se da del todo con el listado de jueces que menciona la Escritura. Porque más bien ellos buscaban a alguien que saliera a pelear sus batallas, que en un momento de opresión saliera en defensa, aglutinara a la gente y defendiera. Entonces en este caso no sería un juez, sino sería como un caudillo, algo así. Hacían funciones de caudillo. Hacían funciones de caudillo. Porque no todo ese listado de jueces desempeñó ese papel. Incluso recuerde que hubo un juez que era un delincuente y ellos lo votaron y después tuvieron que ir a buscarlo. Porque él conocía de esas guerras de guerrilla o sea, él logró eso. En el caso de Sansón, ¿cómo adquiere la categoría de juez? Por la fuerza inigualable que tiene. La fuerza inigualable que tiene. Y el pueblo asumía y veía en Sansón un salvador. O lo veía el pueblo o lo veían sus padres, porque como que no se da mucho detalle de cómo lo veía el pueblo. Y es que la forma, como yo digo, la forma de conducencia de él, evidencia que no era una persona, o por lo menos lo presenta como una persona que no era social. Y una característica de una persona con trastorno es exactamente uno de sus indicios, es el aislamiento. Aislamiento, correcto. El aislamiento de la sociedad, pero también el aislamiento de la familia. Y si se nota, la familia de él no juega un papel, ni siquiera en una de las bodas que celebra antes de casarse con la filistea, con Dalila. O sea, él se casa con 2 mujeres filisteas, pero hay una donde participa la familia de la mujer, pero no participa la familia de Sansón. Entonces, se evidencia que el tipo no contaba con un apoyo real por su forma de conducencia.
un tipo que lo que está en venganza, un tipo lo que está en guerrilla, y al final termina suicidándose, porque lo que hizo fue cometió suicidio, valiéndose del argumento, diríamos de alguna forma, de Dios, defiéndeme en este momento, pero incluso cuando hace la oración, dice, para que se venguen mis ojos, para que sean vengados mis ojos. Ni siquiera está pensando en el pueblo, porque lo que se ve es ya que él incluso se había familiarizado más con la familia filistea que con su propio pueblo. Correcto. Entonces, lo que indica él que él tenía cierto grado de trastorno, lo que aparentemente es lo que se puede ver en el caso de Sansón. Lo único que el escritor bíblico lo pone como algo que pasa a conveniencia, la cercanía de él hacia los filisteos, a conveniencia. Que es lo que hacemos nosotros también, verlo como a conveniencia. Exactamente. Porque defiende nuestro lado. Es correcto, es correcto. Entonces, el punto va en la titularidad de juez que se le da. Aun cuando termina. ¿Por qué termina como un héroe? ¿Por qué aparenta que termina como un héroe? Por la cantidad de filisteos que murieron. Por eso. Pero no se juzga, no se valora así tranquilo el accionar de Sansón. El accionar y cómo él termina conociendo que él va a morir también, pero se le importa morir siempre y cuando se va a llevar una cantidad de filisteos. El trastorno básicamente trata de entorpecer lo que debe de ser una vida normal de una persona. Correcto. Entonces, todos estos comportamientos de estos personajes que hemos visto hoy indican de que, por lo menos desde el punto de vista mío, veo que ninguno llegó a cumplir ciertamente la idea principal o la motivación principal o el objetivo principal, que era el de darle estabilidad a un pueblo. Se centran en ellos, los que escriben de estos personajes, porque ninguno escribió de sí mismo. El que escribe de ellos simplemente trata de presentar lo que para él pudiera ser un acto heroico, pero nos tapan por todos los lados las condiciones mentales que tenían esas personas. Yo creo que es sumamente importante seguir haciendo estos tipos de análisis, porque por ejemplo también tenemos otro caso y es de los profetas. Elías, por ejemplo. Que entró en una depresión. Vamos a ver, descríbame esa, por ejemplo. Es evidente que Elías pasó por un momento de depresión cuando le decía a Dios, quítame la vida. Quítame la vida. Y se echó prácticamente a morir. Pues Job también tuvo la misma situación. Pero lo dejó, es entendible. Y la esposa, maldice a Dios y muérete. Eso también es entendible. Eso también es entendible. Claro. Usted no me puede juzgar a la esposa de Job. No, claro que no. No, porque lo que estamos hablando es de el análisis de la depresión que le da. Claro, en el caso de ellos es más fuerte porque se nos presenta que pierden todo. Exacto. Pierden los hijos. Entonces, la gente, pero es que nosotros valoramos, por ejemplo, la valentía de Job, y Job se mantuvo y reconoció y no maldijo a Dios, no negó a Dios. Pero cuando perdieron los bienes, no eran de Job solamente, eran de ella también. Cuando murieron los hijos, no murieron los hijos de Job, murieron los hijos murieron los hijos de ella también, eran sus hijos. Que exactamente destacábamos la semana pasada, que cuando hay situaciones, cuando hay trastorno, cuando hay depresión, cualquier trastorno que pueda darse en una persona, no solamente es afectado el individuo que lo padece, sino el entorno. El entorno. Que a veces, por ejemplo, en nuestras iglesias quizás no se dan mucho caso, pero sí nosotros vemos casos de personas que tienen esa situación y decíamos que una de las cosas que nosotros, y es un error que comete la iglesia, es de tratarlo espiritualmente porque es que hay cosas que son los demonios. Y entonces afecta a la familia de esta, pero esta afecta a la iglesia. Correcto. Porque donde estas personas estén también, en el lugar que ellos se congreguen, de alguna manera afecta el ambiente. Nadie quiere estar, perdónenme que lo diga así, pero es lo que nosotros hacemos. No nos podemos tapar el sol con un dedo. Cuando tenemos personas con trastorno dentro de la iglesia, nosotros no queremos estar al lado de esa persona. Y por lo regular no buscamos ningún tipo de ayuda para esa persona ni para la familia, porque a veces quizás yo no lo puedo llevar porque no es una decisión mía llevarla a un psiquiatra o de un psicólogo, pero a veces la economía de esa familia está afectada, que por una situación económica ellos no accionan en favor del que está con la situación. Entonces, realmente
hay que ver el tema de los trastornos, verlo mucho más allá de un individuo, porque afecta ciertamente a todo el que está en su alrededor. Le decía de los profetas, que no sé si habría que decir que los profetas quizás tuvieron, no sé si una medición lineal, si ellos eran depresivos todos. Porque estos individuos aparecen en los escenarios cuando, o sea, lo presentan cuando Dios le dice, ve y llévame un mensaje. Pero esa gente vivían aislados. Aislado totalmente. Totalmente, incluso la descripción de vestimenta que se da. Correcto. Por ejemplo, yo estuve viendo a Ezequiel. Ezequiel era un señor que comía la materia fecal. Eso no es normal. Y que se comía los alimentos de los animales que se alimentaban de la materia fecal. Entonces, se supone que ahí tiene que haber algo raro, que uno no se atreva a decirlo tan de lleno, es un trastorno. Bueno, pero yo creo que hay que analizarlo. Yo analizo a Juan el Bautista, la descripción que un profeta de Dios muy grande, la descripción para nosotros grande era que no tenía lujos, que no tenía un estilo de vida, pero era el hombre de Dios. Pero la descripción como que más nos exalta o nos lleva a exaltar esa figura es: comía miel silvestre y que vestía con piel de camello, como dicen nuestras traducciones. Entonces, a veces hay que ver si realmente esta gente, como usted decía ahorita, tenían sus trastornos o no tenían sus trastornos, porque al final, algo sí bueno que usted destacó es que el ser humano puede tener todas sus dificultades, pero eso no ignora las posibles virtudes que pueda tener en un momento. Correcto. Lo bueno es que la Escritura nos da, hasta donde tenemos luz con relación a ella, no nos esconde situaciones, nos las pone de manifiesto, nos las pone claras. Somos a veces nosotros que queremos taparla, queremos esconderla para no opacar la vida del hombre de Dios, del varón de Dios. Entonces yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de Abraham, tenemos a Abraham como el padre de la fe, pero no reconocemos que Abraham mintió, habló mentira. Lo queremos esconder, porque cuando él le dice a la esposa que diga que es su hermana, la intención era que ella tuviera no, que estuvo, exacto. Tuvo relación con otro que no era su marido. Entonces, por la mentira de un tigre que buscaba un beneficio, que estamos hablando mintiendo, como los chapeos de hoy, mintiendo, chapeando. Te voy a mandar a chapear a ese rey para que no nos quite la vida. Nosotros, eso fue chapeo lo que hizo él ahí. ¿Qué pasa? Que pero la Biblia, y lo hizo su hijo también. Lo bueno es... ¿Cómo es? Preserva su vida también, porque dime. El pasó, ¿verdad? Lo bueno es que está ahí en la Escritura. Está ahí en la Escritura. Y nos describe un ser humano con virtudes y con defectos. Nos describe un ser humano con virtudes y con defectos. Entonces, vemos a Saúl, que ocupó una posición, tuvo sus virtudes porque fue el que escogieron, fue el rey por un periodo, aunque fue desechado, tenía defectos. David, el hombre para establecer el reino, tenía virtudes y tenía muchísimos defectos. Entonces, ¿por qué no reconocer que hay situaciones que están ahí, que están presentes? ¿Por qué no reconocer que nosotros en un momento determinado tenemos problemas que nos afectan? Es posible desde la niñez, por los procesos que hemos pasado. Hay personas que llegan a la iglesia, sí, levanta la mano, usted acepta al Señor, sí, ya, venga, entre ahí, ya, usted está bien, todos los problemas se fueron. Y lo ponemos en el grupo y ya no tiene problema, ya. Todas las vivencias pasadas, todos los traumas de la niñez ya terminaron y Cristo se lo llevó. Y sobre todo que una de las motivaciones que hacemos es, por ejemplo, no, porque usted tiene que ser un David. Un David sin nosotros quitarle nada. O sea, no asumiendo que ese tipo tuvo comportamientos que, aunque en el momento quizás para el escritor fue una hazaña,
al final no fue lo más correcto, lo más adecuado. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico y evaluar qué podemos imitar de una persona. Correcto. Y qué no debemos de imitar. Y ver lo que posiblemente puede ser un diagnóstico en esa persona y ver si en nuestro entorno está, porque para eso es, ver si en nuestro entorno está y cómo vamos a trabajar eso, qué debemos de hacer, que es la parte ya final, porque nos quedan 3 minutos nada más, es la parte final que vamos a pedirle a usted que nos diga. Pero antes quiero leerle aquí un comentario del el ilustre, el inframundo, le dicen algunos, Carlos Ferrera. Inframundo. Sí, le dicen el inframundo, porque el muchacho cuando tira esos conocimientos, mire, eso es terrible. Dice, hay que aclarar de parte del invitado que estamos ante personaje que está presente, pues para hacerle un diagnóstico de que se respete, habría que hacer mínimo una prueba de psicometría. Llegó ahora. Y él parece que no escuchó que dijimos que el análisis que hacemos aquí, naturalmente, no es un análisis de un psiquiatra per se. Correcto. Y con las mediciones del momento. Exacto. Que hay que entenderlo. Eso Lo lo estamos aclaramos. analizando en la distancia. Exacto, exacto. Y de acuerdo a la conducta y al comportamiento que ellos manifestaron en su momento. Exacto. Así que ya tú lo escuchaste, Ferrera. Dice Ibelice, por los rasgos que presentan los personajes, nunca se debe de dar el diagnóstico concluyente. Yo creo que ni los mismos psiquiatras en todos los diagnósticos son concluyentes. No son concluyentes. Porque eso puede generar, pone un tratamiento y fácilmente puede desencadenar otra cosa y ahí hay que hacer otro. O sea, eso hay que entenderlo. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Porque ese es su área, ¿verdad? Correcto. Se dan diagnósticos de impresión y posteriormente en los análisis, los estudios se va. Pero siempre el diagnóstico que se da es el diagnóstico de impresión. Exacto. O sea, cuando el psiquiatra te da un diagnóstico por la descripción del momento, llevaron al paciente por lo que él puede apreciar, da un diagnóstico de impresión. Y posteriormente, ya con los estudios y el tratamiento que se le va poniendo, va indagando más, profundizando y se manda a hacer tomografía y todo eso, entonces que se va a hacer un diagnóstico más o menos concluyente. Perfecto. Conclusión del programa de hoy. Ya sabemos que la meta de nosotros, el interés de nosotros, a pesar de presentar posible diagnóstico de trastornos mentales en los personajes bíblicos, tiene que tener al final una intención. ¿Cuál es la intención en el análisis que usted hace de estos personajes que pueda ser edificativo para la generación de ahora y para los que están sobre todo ministrando en un altar? Nosotros tenemos muchas personas y los problemas, los trastornos se manifiestan en las personas. Nosotros en las iglesias tenemos muchas personas con problemas, con situaciones que no se resuelven solamente orando. No se resuelven orando. Se da y se pone de manifiesto muchos divorcios, jóvenes que se van de la iglesia, hijos de pastores que se van de la iglesia después de haber sido criados y formados dentro de la iglesia, por la misma presión con que el padre o la madre lo tienen ahí, porque usted tiene que estar aquí, y ya cuando adquieren la mayoría de edad se van porque no se identifican con la iglesia. Tenemos gente que han... O sea, la presión que usted ve ahí, la obligación. La obligación. Eso es una manifestación de un trastorno. Es que usted no puede, por ejemplo, usted lo criaron en la iglesia evangélica. Usted quiere tener a sus hijos en la iglesia evangélica, por decir algo. O sea, a usted lo obligaron a estar ahí. Cuando a usted le tocó decidir, usted decidió quedarse. Pero ahora usted quiere obligar a sus hijos porque a usted lo obligaron. Pero él, cuando le toca decidir, él decide no quedarse. Pero una decisión de él. La decisión suya fue quedarse porque usted entendió que lo que le enseñaron en cierta medida fue bueno. Y se quedó ahí a regañadientes, pero se quedó. Y hoy usted está cuestionando muchos de los métodos por los que usted se quedó. Y lo está cuestionando hoy y sigue aquí. Pero entonces no obliga a sus hijos a estar ahí. ¿Entiendes? Porque hay muchas situaciones que no comulgan. Es reseteo, mi hermano, estamos reseteando. Sí, pero es un reseteo, es un reseteo. Porque se den agua y le caen arriba. Entonces estamos tratando de que la gente entienda
hay problemas, hay situaciones que hay que tratar de resolverla. Si se necesita ayuda profesional, vamos a buscar ayuda profesional. Usted recomienda que la iglesia trabaje con profesionales de la conducta, tanto psicólogos clínicos como psiquiatras, que trabajen de la mano, que la iglesia se abra ante estos profesionales para tratar casos que son muy puntuales dentro de la iglesia. Debe hacerlo, debe hacerlo. Cuando usted estudió, ¿había psicólogo en la escuela? ¿O le daban reglazo para que usted se aprendiera la clase? Varón, yo no quiero decir quiénes me La daban profesora reglazo, le daba, son amigos míos. Los profesores le daban reglazo, le alaban la oreja, lo hincaban en el sol, en la cancha. Ay, sí, varón. Entonces, y esos métodos... Entonces, no podemos seguir trabajando hoy con esos métodos. Ya la escuela está trabajando con psicólogos escolares. En la escuela están trabajando. O sea, porque trabajamos con personas. Entonces, esos problemas se dan. Entonces, nosotros en la iglesia debemos entender que hay muchas personas que llegan huyéndole a situaciones. Pero nosotros no tenemos gente que han andado todas las iglesias, por decir, han andado todas las iglesias de Boca Chica. Ay. ¿Y por qué usted se fue de esa iglesia? Ay, porque ahí no hay amor. Ay, Dios mío. Pero es que no encajan en ninguna y se van de una para otra y de una para y andan todas las iglesias. Eso es un trastorno. Es que tienen problemas. Entonces no encajan en ningún sitio. ¿Usted me quiere meter para lo otro? Ay, Dios mío. Mira, esto está fuerte, de verdad que sí. Leo este último mensaje que dice: este tema es tan supremamente importante porque la iglesia la componen los individuos, los cuales pueden tener no solo uno, sino varios tipos de trastornos, y estar capacitados para observar, diagnosticar y tratar esos males es lo que nos hace falta, aunado a lo espiritual. Eso dice Ibelice. Y Florian Carmelito dice: saludo a los dos distinguidos, Adenauer Morales y mi distinguido amigo Ricardo de la Cruz, un gran placer verlo. Bien, saludo desde Berlín, Alemania. Alabado sea Dios. Bendiciones, Carmelo, bendiciones. Está lejos. Bueno, señores, de verdad que agradezco a todos los que nos han sintonizado desde Alemania. Voy a mencionar a Israel por si acaso, porque hemos hablado tanto de gente de Israel que cuando viene a ver hasta un israelita no está viendo. Hay una hermana de Texas que comentó también. ¿Cuál es esa? Hermana Malta Olvera. Ok, bueno. Bendiciones para todos los que nos han visto fuera del país, a todos los dominicanos que viven también fuera del país, los que viven en República Dominicana y, cómo no, también a los de Boca Chica. Pastor Ricardo, para mí ha sido un grato placer haber analizado estas 2 semanas con usted estos temas importantísimos. Gracias. No va a ser la última vez que vamos a hablar. Para mí ha sido un honor. No, yo se lo agradezco. De verdad, para mí usted tiene mi consideración, no solamente por lo que aporta, sino por lo que es. Porque sé del gran ser humano que es usted y su familia, y que para ellos también, por cierto, su hijo está aquí, lo saludo, y saludo a su esposa Yamela y sus demás hijos. Así que gracias a todos. Les recuerdo que estaremos aquí todos los domingos de 2 a 3 de la tarde, Reseteo con Adenauer, y pueden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Y cómo no, también nuestra página web www.adenauermorales.com. Estamos para servirle, esperando que usted siga en Reseteo. Hasta una próxima, Dios mediante. Bendiciones.